todo país se crea un relato de sí mismo. En él proliferan nombres, lugares, pasajes que no siempre figuran en los mapas, pero que de alguna manera se conservan en la imaginación colectiva, pues como si formaran parte del registro topográfico. En el libro Atlas de Otro México, Rafael Lemus explora esas ciudades imaginadas en la literatura mexicana, unos espacios que no necesariamente obedecen a la lógica territorial, sino a una cartografía mucho más íntima, la memoria y la imaginación. Estás escuchando Tinta y Voz, un podcast sobre libros y sobre la gente que los hace posibles. Yo soy Ángel Soto. Gracias por acompañarme otra vez. Tinta y Voz. Rafael Lemus encontró en estos espacios imaginados una vía lateral para pensar en el país. Su libro se mueve entre el ensayo literario, la crónica de viajes, la arqueología política, y en ese trayecto da cuenta de una certeza francamente perturbadora. Lo imaginado también deja cicatrices. Lugares como Nueva Filadelfia, Villa Utopía, Comala, Cuébano, Santa Teresa o La Matosa, ese lugar terrible donde transcurre Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, son los nombres que, aunque son ficticios, se han quedado en nuestra historia de algún modo. Todas estas ciudades que analiza Rafael Lemus revelan quizás un fracaso compartido, un país que a menudo se cuenta a sí mismo en clave de pesadilla. Sin embargo, este atlas también es una invitación al extravío, a perderse, a leer como quien se adentra sin GPS en un paraje desconocido. Porque para Rafael Lemus, las novelas, igual que las ciudades, se habitan, se cruzan o se sobrevuelan. Este libro propone una idea provocadora, que las ciudades imaginadas no solo existen, sino que en ocasiones resultan incluso más reales que aquellas que registran los mapas. Como cada episodio, te recuerdo que si te gusta este podcast, te puedes suscribir en tu plataforma favorita y también te puedes suscribir a la versión en newsletter que encuentras en Substack. La dirección es tintayvoz.substack.com. Vamos con la charla. Rafael Lemus, primero que nada, muchas gracias por el tiempo que vamos a platicar sobre Atlas de Otro México, que es tu libro más reciente porque se acaba de publicar, pero este libro ganó el premio de ensayo José Revueltas hace ya unos 2-3 años, ¿no? Hace un par de años. ¿Por qué no empezamos por ahí? Hablaste de lo que le debía este libro a José Revueltas. Me parece pertinente preguntarte eso. Primero, porque dijiste que fue un motor para este libro. Según recuerdo, aquella vez dije que Revueltas, particularmente El Apando, había sido uno de los textos que había despertado más mi interés por una crítica espacial, por prestarle atención a los espacios, dado que en El Apando es fundamental, ¿no? El espacio. Y sí, justo en este libro lo que intenté hacer fue perderme de otra manera en la literatura mexicana. He escrito mucho, desde hace mucho, sobre ella, y estaba buscando una nueva perspectiva para entrar y salir de distintas novelas, y elegí esta perspectiva, la perspectiva espacial. Pensar cómo la literatura mexicana ha creado espacios y cuál es la relación que mantienen con los espacios, digamos, realmente existentes. Porque esa es la gran premisa y que la anuncias desde la entrada, que las ciudades imaginadas de la literatura mexicana existen, ¿no? Y tú das una serie de argumentos aquí de por qué existen. ¿Por qué no elaboramos un poquito sobre eso? ¿Por qué existen esas ciudades que no puedes encontrar en un mapa, por ejemplo? Digo, muchas veces se cree que solo existe aquello que es material, aquello que podemos ver, tocar, oler, pero desde luego la existencia es mucho más amplia, incluye emociones, abstracciones, conjeturas, y estas ciudades, conjeturadas en libros y en relatos, tienen una existencia real para los lectores y también una existencia material. Estas ciudades existen en los libros, en las que fueron fundadas y en las que sobreviven, y existen en la experiencia, en la memoria de los lectores. Allí mismo en la introducción decía que incluso algunas de estas ciudades imaginarias, son más ciertas, más reales, parecen más vividas para el lector que otros muchos pueblos o otras muchas ciudades por las que hemos pasado apenas y ya hemos olvidado. Ahora hay algo que me parece curioso de estas, no sé si en general, pero por lo menos buena parte de las ciudades que exploras en este libro están ligadas temáticamente, digamos, a la parte sombría
de México, ¿no? Digo, y el mismo, bueno, quizá Ibargüengoitia puede ser la excepción, el Periquillo Sarmiento que también mencionas por ahí, pero en general, bueno, pues es Comala, es Amatosa, son todos estos lugares que pues cuentan una parte digamos, del México trágico. Sí, sí, sí. Es cierto. Estos lugares imaginarios que están reunidos en el libro nos ofrecen una salida del México histórico, pero es una salida a medias porque en estos lugares imaginarios nos volvemos a topar con las sombras, los problemas, las pesadillas de México. Y sí, de hecho, si uno lee el libro de principio a fin de manera cronológica, se va volviendo el relato cada vez más oscuro. Empezamos con dos ciudades, con dos espacios, la Nueva Filadelfia y Villa Utopía, que algo tienen, como ya se ve, de utopía y de promesa. Mientras vamos avanzando en el libro, se va oscureciendo el país, se van oscureciendo los lugares imaginarios y terminamos en dos lugares aborrecibles, brutales, que es la Santa Teresa de Bolaño y la Matosa de Fernanda Melchor. ¿Y qué nos dice eso de México como país, pero también de nuestras creaciones, de las cosas que se están escribiendo? Por ejemplo, cuando Nicolás Pizarro escribe El Monedero a mediados de los 1860, él como que puede ver hacia el horizonte y pensar cómo será el México del futuro. Y en este caso, en la Nueva Filadelfia, imagina una comunidad socialista que le parece que podría ser posible y exitosa en el caso mexicano. Años después, Eduardo Orzáiz, este escritor mexico-cubano, imagina una utopía terrible, eugenésica, pero ellos dos todavía creen como que podemos pensar México, podemos proyectar México. Ya después, más bien el resto de los autores se las tienen que ver ya con los problemas mexicanos y sería cómo resolver algunos de estos problemas mexicanos o cómo representarlos literariamente. Y ya en los últimos autores, otra vez Bolaño y Fernanda Melchor, en realidad lo que ellos hacen es hacer un recuento ya de los daños, un recuento de los cadáveres que están regados por allí. Es un poco una respuesta a los tiempos, ¿no? Puede ser. Sí, claro. Cada una de estas ciudades imaginarias, por más fantásticas, por más imaginarias que sean, están hechas con trozos de realidad y responden a sus tiempos, ¿no? La imaginación utópica está siempre como sujeta a las circunstancias materiales del momento que fue pensada la utopía. Ahora que mencionaste la frase pensar México, cuando leía y cuando hojeaba este libro, pensaba que quizá este libro mismo puede pertenecer a un género que es libros que buscan desentrañar qué es México, ¿no? Que hay algunos ejemplos, digamos, muy emblemáticos, pero bueno, más allá de eso, que puede ser una mera curiosidad o un mero atrevimiento, en tu obra hay esta preocupación por pensar sobre cuál es la sustancia de esa identidad. Tu mismo libro previo sobre el neoliberalismo, había algo de eso también. Sí, hay desde luego un interés por pensar México, pero no una esencia mexicana o una psicología mexicana. Más bien al contrario, creo que si algo dice este libro sobre México, es que México es también una ficción. Es que también México es un espacio imaginario, ¿no? Las naciones al final del día son comunidades imaginarias, llenas de contradicciones, de diferencias, de problemas, y que están atadas alrededor de ciertas ficciones. Y es por eso que el libro termina yendo a Aztlán, para ver cómo allí en el origen de la ciudad de Tenochtitlan, pero también en el origen del nacionalismo mexicano, hay una ficción, hay un espacio imaginado. Que a propósito de ese, digamos, como apéndice, ¿no? Porque es un último, diría yo, relato, porque es una reescritura de esa historia sobre la travesía que ordena Moctezuma. Primero, ¿por qué incluiste esa parte? ¿No? ¿Por qué quisiste reimaginarla como eso, como un apéndice a este tema? Porque como te decía, me parece que también no solo las ciudades imaginarias son imaginarias, sino que también son imaginarias las naciones y las ciudades en las que nos movemos y vivimos. Y entonces ir a Aztlán era intentar ir al origen de esta ficción nacional. Ya volvemos. ¡Hey! ¿Ya te suscribiste a Tinta y Voz? Es un boletín y también un podcast dedicado a los libros y a la gente que los hace posibles. Puedes suscribirte en tintayvoz.substack.com o escucharlo en tu plataforma favorita. Ahora, sigamos con el episodio. Aquí hablas, por supuesto, de estos sitios emblemáticos como Comala, ya hablábamos de Ixtlán, se menciona por ahí también Cueva, ¿no? De Ibargüengoitia, y bueno,
estos sí, por ahí también aparece Macondo, aunque no está, aparece mencionado, digamos. Pero yo al pensar en estas ciudades que son tan, digamos, fácilmente reconocibles, que están ahí flotando en nuestro imaginario, quería preguntarte si crees que en la literatura mexicana de producción más reciente se están haciendo, digo, aquí está el ejemplo de Fernanda Melchor, pero se están construyendo estos espacios capaces de generar el mismo poder simbólico que todas estas cumbres de geográficas como Comala, como Macondo, etcétera. Pues te diría que la literatura mexicana contemporánea es eminentemente realista y costumbrista, porque el país está en una situación tan terrible que atrae la atención de los narradores y demanda ser representado y problematizado, ¿no? Pero aún así, nuestros autores más potentes siguen creando representaciones eh, no necesariamente fantásticas, pero representaciones literarias que no solo reproducen la realidad, sino que al desdoblarla, la reconstruyen, la resignifican, la repiensan. Y, y sí, o sea, eh, muchas veces se dice que la literatura mexicana es una literatura sin imaginación, con poca fantasía, y no creo que eso sea verdad. Ejemplo de ello, prueba de ello, es que nuestra literatura ha inventado, ha fundado muchos espacios imaginarios, y ya en la primera de nuestras novelas, El Periquillo Sarmiento, hay una isla utópica, y en el último de nuestros clásicos, en nuestro último clásico contemporáneo, Temporada de Huracanes, hay un espacio imaginario. Y a la mitad, entre estas dos obras, está nuestra gran obra maestra, Pedro Páramo, que no ocurre en México, sino ocurre en un espacio que es solo parcialmente México. Y que además relacionamos mucho con esto que hablábamos sobre la identificación con lo típicamente mexicano, lo nacional, ¿no? Y es curioso, tú mismo haces la anotación de que acudimos a una novela por respuestas, a una novela que está poblada por fantasmas, ¿no? Y hay una paradoja muy interesante. Murmullos y silencios, ¿no? Claro. Que no nos dice nada. Donde al final el protagonista se convierte en un montón de piedras, ¿no? Haces una reflexión en este libro. Tú dices, las novelas son mundos, ¿no? Cada novela no solo construye un mundo, sino es un mundo en sí misma. Y sin embargo, son mundos que colisionan o que se intersectan, que se alimentan unos de otros o unos se alimentan de otros en el pasado. Dices, por ejemplo, que hay un espacio que podría ser una habitación de otro espacio, ¿no? De novelas que dialogan. Hablemos un poco de esa característica sobre cómo estas, en particular estas ciudades que has elegido, se comunican. A veces quizás sin saberlo, ¿no? A veces quizás sin hacerlo consciente. Esa fue una de las sorpresas que tuve al leer estas obras y escribir este libro, es encontrar afinidades entre obras que a primera vista no pensé que las tuvieran. Una de mis intenciones al escribir Atlas de Otro México era crear un archivo singular dentro de la narrativa mexicana, es decir, poner en contacto obras que fueron escritas en distintos tiempos, con distintos motivos, bajo distintos estilos, pero que tienen ciertas afinidades espaciales. Y una vez que leo y reconstruyo el mapa de estas 10 ciudades, me doy cuenta que muchas de ellas se comunican, que parecerían comunicarse, quizás sin la voluntad de los autores, ¿no? Pero por ejemplo, uno lee La Matosa y parecería que La Matosa está de algún modo recreando un espacio completamente olvidado que es Galeras, fundado por Rafael Bernal en El Final de la Esperanza. Es que uno podría, digamos, ir a preguntarle a Fernanda Melchor si se inspiró en ello. Probablemente sí o no, pero al final creo que no es el asunto, ¿no? El asunto es que al final los libros tienen su vida, casi una vida propia. Totalmente. Y esa es una de las funciones de la crítica literaria, ¿no? Poner ciertos textos a dialogar. Ahora que mencionas eso, el tono en el que en el que escribes este ensayo es, bueno, es claro un ensayo y ya sabemos que el ensayo puede adquirir muchas formas, no es un ensayo literario, pero sí es un ensayo que está a caballo entre la crítica literaria, porque además hay un pesado sustento teórico, ¿no? No porque sea un ensayo académico, pero sí hay un sustento teórico relevante. Yo creo que este libro es esencialmente un libro de crítica literaria y creo que la crítica literaria puede hacer muchas cosas, puede practicar distintas operaciones y aquí yo intento distintas operaciones críticas. Desde luego el análisis literario, pero también la glosa, la imitación, el pasaje narrativo, el fragmento teórico,
Me parece que la buena crítica literaria, hace mucho más que comentar los libros. Creo que hay incluso ciertos momentos como de ficción crítica en Aztlán, pero también cuando paseo por algunos de estos lugares, hay algo de narración, pero también de cierta ficción que yo le aporto a la ficción ya existente de las ciudades. Que al final es como lo dices tú mismo, una bitácora de viajes, ¿no? Es también una bitácora de viajes, sí. Y digamos que invita a los lectores a que ellos visiten estas ciudades y formen su propia bitácora de viajes. Y Rafael, para cerrar, tú resides en Estados Unidos. Sí. ¿De qué manera la distancia, ver a México desde allá y no desde cualquier país, sino desde Estados Unidos, te ayuda a lo que ya hablábamos antes, a pensar México? No sé si preguntarte si te ayuda, de qué manera configura tu pensamiento sobre México esa distancia y la manera en la que piensas en los productos culturales mexicanos. Te diría dos cosas. Como crítico, la distancia terminó por separarme del ejercicio de la reseña. Viviendo en Estados Unidos, me desprendí mucho de la novedad mexicana, de la discusión de novedades, del chisme literario, y perdí interés en comentar eso, ¿no? Como lo más reciente de la literatura mexicana. Y en ese sentido me dio también, además de una distancia espacial, como una distancia temporal, ¿no? Y por otro lado, pues sí, quizá en este libro deja ver un cierto distanciamiento, como si hubiera practicado una suerte de zoom out, en el que intento ver la República entera. Intento recorrerla a partir del análisis de estos textos literarios. De la misma manera en que nos sentimos más íntimos a ciertas ciudades imaginadas, pensar un país a través de su ficción y su ficción histórica también es una manera quizá un poco más acogedora de pensar en el país, ¿no? Es cierto, es posible, ¿no? Que viviendo ya tanto tiempo en el extranjero, el país material se me va difuminando y en cambio el país literario, estas ciudades imaginarias se me van volviendo más reales. Y es cierto, uno va perdiendo como el sentido, la textura de ciertas cosas que están ocurriendo aquí, lo cual a veces es bueno, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas. Rafael, muchísimas gracias. No, oye, gracias a ti, súper bien. Este libro me encantó porque se puede convertir además en una especie de acompañamiento de lectura. Porque si ya leíste novelas como Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, por supuesto Pedro Páramo de Rulfo o 2666 de Roberto Bolaño, puedes encontrar una manera distinta de, como dice Lemus, habitar esas ciudades que son muy cercanas a nosotros. ¿Quién no imagina cómo es Comala? ¿Quién no imagina cómo son esos espacios, esos parajes que tanto se han quedado en nuestra memoria? Lo mismo sucede, por ejemplo, con Macondo de 100 años de soledad. Bueno, si ya has leído estas novelas, encuentras una manera de atravesarlas desde otra perspectiva, pero también, como ocurre quizá con algunos de los libros menos populares que aborda en este libro, pues es una invitación a descubrir estas ciudades y después a ir a buscar esas novelas ya con una mirada distinta, ya con la experiencia de haber atravesado esos parajes. Hasta aquí el capítulo de hoy. Te recuerdo que esto es Tinta y Voz y que si quieres apoyar este proyecto, el podcast, el boletín, lo puedes hacer por el precio de un café en la plataforma Buy Me a Coffee, que significa invítame un café. Vas a encontrar el enlace en la descripción del episodio. También, bueno, déjame una reseña en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando este podcast. Compártelo con la gente a la que creas que le puede interesar y por supuesto suscríbete a Tinta y Voz, el newsletter en Substack que encuentras en tintayvoz.substack.com. Muchas gracias como siempre por acompañarme en otro episodio. Nos escuchamos la próxima. Chao. Tinta y Voz. Un podcast escrito, producido y narrado por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima.